Muy bien, muy bien. Ok, ahí está. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien en esta ocasión. Y bueno, antes de comenzar la sesión, antes de empezar a hablar con ustedes, quisiera corroborar la parte técnica. ¿Podrían decirme si se está escuchando bien en este momento y si están viendo en este momento la presentación? ¿Se ve y se escucha? Sí se ve y sí se escucha. Muy bien, gracias, gracias. Sí, sí se ve. Bueno, perfecto, gracias. Pues miren, vamos a empezar esta sesión. Primero que nada, por supuesto, permítanme presentarme. Mi nombre es Rubén. Yo soy el profesor de matemáticas y bueno, en general de ciencias en Pase Universitario. Y pues bueno, esta tarde pues quisiera tener con ustedes una pequeña sesión donde vamos a hablar de varias cosas, ¿no? Por supuesto, digamos, mi intención es que parte de la clase la destinemos a pues a resolver ejercicios principalmente de matemáticas, pero también quisiera aprovechar esta oportunidad que tenemos, sobre todo su disponibilidad, la cual les agradezco que se hayan tomado el tiempo para pues para platicar. Vamos a hablar también sobre la materia, ¿no? Y las implicaciones que tiene la materia en los exámenes de admisión a la universidad, ¿no? Entonces, bueno, a ver, primero entonces quisiera, por supuesto, darles de nueva cuenta la bienvenida. Ahí está mi nombre, bueno, no importa en realidad esto, pero hablo un poquito de mi trabajo, de mi formación. Estudié la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias en la UNAM. Actualmente me encuentro haciendo mi posgrado en el Instituto de Astronomía de la misma universidad, ¿no? Ya tenemos varios años trabajando en Pase Universitario, entonces conocemos, pues, de manera muy clara las diferentes evaluaciones que se presentan en nivel universitario, ¿no? En estos exámenes de selección o concursos de selección de admisión a nivel superior, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, quisiera aprovechar esta ocasión para hablar de la materia. Miren, lo que les voy a presentar en este momento es una infografía muy interesante y que pues justamente por eso quiero que la comentemos sobre esta pregunta, ¿no? Dice aquí, ¿por qué muchos odian a las matemáticas, ¿no? Todo un tema a comentar. Entonces, bueno, hablemos un poco de la materia y ahora y más adelante hablemos de pues del examen, ¿no? Entonces aquí dice lo siguiente. Dice, es acumulativa. Tienes que aprender bien un área antes de poder seguir con otra diferente. Esto es, por supuesto, cierto, ¿no? Para que nosotros podamos avanzar en esta materia, pues debemos de pensarlo como si fuera una escalera, un escalón a la vez, ¿no? Entonces, si no podemos o si no conocemos un tema preliminarmente, pues es probable que al avanzar, pues tengamos dificultades o incluso errores, ¿no? Por justamente no tener una base sólida en matemáticas. Dice, tienes que aprender bien un área antes de poder seguir con otras. Bueno. En este sentido, yo entiendo que el nivel de que uno haya cursado esta materia, pues dependerá de muchos factores, no necesaria o únicamente del propio estudiante. Depende de las clases, de los profesores, incluso de condiciones como, por ejemplo, pareciera que no, pero influyó mucho en su momento la pandemia, ¿no? Entonces, hay varios aspectos, ¿no? que tenemos que tener presente cuando hablamos de la constancia y la acumulación en esta materia. Ahora, en ese sentido, en este curso o en estas sesiones que tenemos planteadas, buscamos avanzar de manera autocontenida. Es decir, no se va a presuponer que ustedes como estudiantes deban de conocer un área, sino que se empieza, ahora sí como decimos aquí, desde cero, ¿sí? Vamos avanzando progresivamente en el orden en el que se deben de ver los temas de matemáticas, pero partimos desde lo más elemental, justamente con esta idea de que puede que algunos temas, sí sean conocidos por todos, ¿no? Ustedes están básicamente en el nivel de bachillerato, pero no por eso vamos a dar por presupuesto que ustedes los conozcan los temas, ¿no? Entonces se empieza desde cero, ¿no?
Siguiente punto que se comenta aquí. No te identificas con esta materia, con las matemáticas. Es un tema abstracto y no tan fácil de relacionar con la vida real. Dice, por ejemplo, aquí esta caricatura de manera irónica dice, ¿no? Su total es igual a 3 raíz de 3 logaritmo de 50. Como que dicen, oye, porque es cierto que a veces los temas que se ven en matemáticas, digamos, eh, son temas que uno debe de conocer para avanzar hasta el siguiente nivel y empezar a darles aplicaciones, pero pasa situaciones muy, incluso hasta muy graciosas, ¿no? De ciertos problemas que se plantean en nivel básico, en la primaria, en la secundaria, que hasta suenan irreales, ¿no? E incluso hasta de manera humorística muchos comentan, ¿no? Ay, pues por fin conocí a Juanito que compró 30 naranjas o 30 sandías en el mercado, ¿no? Como haciendo burla o ironía de que muchos problemas de los típicos libros de matemáticas, pues no están, digamos, formulados o planteados para evidenciar cómo es que las matemáticas son útiles en la vida cotidiana. Ahora, eso es, digamos, un error, digamos, del planteamiento de algunos libros de texto, ¿no? Pero lo cierto es que matemáticas, sí, es indiscutiblemente una materia importante, ¿no? Ahora, uno podría decir, pues en la vida cotidiana, ¿en qué voy a utilizar matemáticas? Pues en los casos más sencillos, ¿no? Cálculo de porcentajes, proporcionalidad directa, cosas que son operaciones básicas de aritmética, pero que sí son importantes dominar para que uno pueda entender cómo procesar esto. Ahora, hay otra cuestión que a veces a muchos profesores se les pregunta y no todos necesariamente saben argumentarlo. ¿Para qué estudiar matemáticas, no? ¿Cuál es el punto de que ustedes aprendan esta materia? Bueno, más que aprenderse fórmulas, más que ustedes aprender a mover el lápiz y hacer cuentas, resolver ecuaciones, bueno, otras cuestiones, lo más importante en esta materia es que entrenemos a nuestra mente, algo que es un trabajo progresivo, para la resolución de problemas, ¿sí? O lo que otros dirían, aprender a razonar, ¿sí? El razonamiento lógico que te lleva de una inferencia a otra a llegar a una solución. Esto, por supuesto, es un proceso amplio, que tarda mucho tiempo, pero bueno, en este curso, yo lo que trato de hacer, pues primero que nada es tratar de evitar caer en estos ejercicios simplones que pues como que incluso nos hacen dudar de si esto lo voy a utilizar alguna vez en la vida, ¿no? Pero ahora, hay otra cuestión que también debo decirles. Seguramente ustedes pues están interesados en una carrera, ¿no? Pues es la razón seguramente o principalmente por la cual se encuentran interesados en estas sesiones. Bueno, si de algo estoy seguro es que se evidencia mucho la utilidad de las matemáticas en el nivel universitario, independientemente, independientemente del área en la que estén interesados. De hecho, quisiera preguntarles en este instante, eh, solamente porque me interesa un poquito de conocer el panorama de ustedes en este momento, quisiera que a continuación aquí, como se darán cuenta, en esta sesión tenemos un chat activado, pues me comentaran en qué carrera están interesados, ¿no? Porque quisiera conocer un poquito de sus intereses, ¿no? Entonces, si me hacen el favor aquí en el chat, pueden escribirme en qué carrera, en qué licenciatura o ingeniería, pues quieren ustedes o están interesados cursar y ahorita hablaremos un poco de ello, ¿no? Pero bueno las matemáticas son importantes independientemente de el área en la que estén interesados, ¿no? Bueno, gracias. Ahorita espero que respondan la mayoría para hacer algunos comentarios sobre sus respuestas, ¿no? Pero les agradezco a quienes han escrito. Ahora, otro punto dice aquí, solo hay bien y mal. A diferencia de otras materias, en esta no hay un margen de error. Miren, no estoy seguro qué tan problemático sea esto. Porque piénsalo de esta manera. Las matemáticas son el fundamento de lo que conocemos como las ciencias exactas. Es decir, una operación o una cuenta te lleva a un único resultado. No pueden haber dos resultados correctos, ¿sí? O que la respuesta sea diferente dependiendo de que se le dé otra interpretación, ¿sí?
No sé, por ejemplo, en otras materias, pues podrías, digamos, reinterpretar una pregunta o resignificarla o darle otra interpretación diferente y a partir de ello, pues tener una respuesta distinta. En matemáticas no. Las matemáticas son muy precisas en ese sentido. Ahora, por ejemplo, ¿no? Aquí dice, ¿cuál es? Solo hay bien y mal, o sea, si te equivocaste en un signo, pues ya estás mal, ¿no? Entonces, pues algunos ven esa rigidez como algo negativo, pero yo en lo personal considero que es algo positivo, porque el que las matemáticas sean precisas, rígidas, inflexibles o que no se pueden reinterpretar o malinterpretar, pues te da una fase sólida, ¿sí? Te estás moviendo en un piso sólido, no que el hecho de que te cambien la interpretación te cambien los resultados, ¿no? Bueno, es una forma en la que yo lo puedo ver. Dice aquí otro, vamos a leer estos otros comentarios. Dice, un nuevo idioma. Son muy parecidas a aprender otra lengua, con un vocabulario a veces desconocido. Esto es cierto. Miren, incluso hablando en español, hay muchas palabras, términos que no se utilizan en nuestro lenguaje cotidiano, sino que son más bien parte del lenguaje meramente matemático. Pasa con bastante frecuencia, debo decirles, que los profesores de matemáticas, al estar pues en este ambiente o ya estar habituados al hablar de la materia, en ocasiones perdemos de vista que algunas palabras o términos no necesariamente tendrían que ser conocidas por los estudiantes inicialmente, ¿no? Esto origina que muchas veces en las explicaciones se utilicen palabras que no necesariamente el alumno conoce de inicio, ¿no? Tratando de evitar esto, porque es un lío, pues yo siempre que yo siempre que les planteo algo, un tema, como conectado con lo que les decía hace rato, ¿no? No doy por sentado que ustedes ya deban de saber cierto tema. Al contrario, lo explicamos desde cero, ¿sí? Ahora, también eso por parte de uno como profesor, pero como estudiante es importante que siempre externen sus preguntas o dudas. Estamos, ahora sí que el proceso de aprendizaje y de enseñanza es un proceso donde te estamos agarrando de la bicicleta. Entonces, como profesor uno trata de ser un guía, pero siempre pues se busca que no perdamos la conexión, ¿sí? Si uno como profesor habla y el estudiante no entiende, pues rompió la comunicación y ya pues de nada sirve lo que se diga, ¿no? Entonces, siempre es importante que como estudiantes, pues tratemos de externar cuando algo no se entienda, una palabra, un procedimiento, una idea. Pero yo también fui estudiante y entiendo que ese, digamos, requerimiento de pregunten no es tan sencillo, ¿no? Y eso voy a saltarme este paso, voy a hablar del último, porque probablemente están muy relacionados. ¿Qué dice aquí? Esperas que sea difícil. Esta creencia hace que sea más fácil que te des por vencido sin intentarlo. A ver, Em, a veces uno pierde de vista que en el aprendizaje en general, pero en matemáticas en particular, una parte importante del aprendizaje es la componente emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando a una persona lo muerde un perro, seguramente pues no le van a gustar los perros, ¿verdad? O les va a tener miedo. Generas un trauma, generas una situación que no te agrada y por lo tanto rechazo. Esto pasa muchísimas veces en matemáticas. El haber fallado en un examen, el haberte sentido estresado a la hora de pasar al pizarrón, el miedo a ser pues ridiculizado por pensar que no entendiste algo, hace que muchos generen una aversión a la materia, ¿sí? Dicen, no, a mí no me gusta matemáticas, dirán, no, no, no me gusta, porque justamente detrás de ello, pues existe una historia que les ha molestado, les ha generado un rechazo a la materia, ¿no? Ahora, si aunado a esto, los profesores han sido, pues digamos, ¿cómo llamarlo? Personas que no generen confianza,
por decirlo de una manera muy profesional, este, pero ustedes entenderán a qué me refiero, ¿no? Y profesores que en lugar de ayudarte a aprender, pues generan una situación más eh, o mejor o menos favorable para el aprendizaje, ¿no? Entonces, pues yo sí hago una crítica muy, este, severa y puntual a aquellos profesores que en lugar de generar un ambiente de confianza y de comunicación continua con el estudiante, generan una dinámica de dominio y de, ¿cómo decirlo? Y de intimidación, ¿no? Y de intimidación, porque no, las matemáticas ya son un reto importante como para que además se le añada la componente de una barrera entre el profesor y el estudiante, digamos, donde pues se dificulte más la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que les estoy diciendo, lo he aprendido, pues obviamente con los años, la experiencia. Estos cursos justamente a veces buscan tratar de resarcir la relación que tienen los estudiantes con sus profesores, en el sentido de que pues tratemos de hacer las cosas con otra perspectiva, ¿no? No con el miedo o con la amenaza de una calificación. No, no, aquí la idea es que ustedes aprendan, ¿no? Bueno, ahorita hablaremos un poquito de cuál es el objetivo del curso, ¿no? Pero bueno, y el punto último que menciona esta infografía es este, mucha memorización. Se da una prioridad a esto y no a la comprensión. Se vuelve entonces difícil resolver problemas complejos. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces aprendemos a las matemáticas, pues vamos a decirlo así, utilizando excesivamente la memorización. Entiendo, por supuesto, que una parte importante del aprendizaje depende de la memoria, ¿no? Pues estamos aprendiendo nuevas cosas, tenemos que utilizar a la memoria para retenerlas, ¿no? Pero es diferente memorizar algo porque es un tema nuevo a memorizarlo porque solamente quiero aprenderme una fórmula para aplicarla para tal problema. Y como eso, pues habrían cientos de fórmulas, se vuelve impráctico querer memorizarlas todas, ¿no? Es un vicio muy común en la docencia de matemáticas, porque justamente es más sencillo decirles, a ver, fórmula, sustituyan y a ver qué pasa, ¿no? No, porque justamente entonces si te aprendiste una fórmula para resolver tal problema y luego le haces un pequeño cambio al problema, dices, ¿y cuál es la fórmula ahora? Entonces es un lío, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales se genera una aversión a esta materia. Y pues bueno, obviamente pues la intención es, si bien no continuar o fomentar estas dinámicas, pues al menos tratar de desarrollar un curso que evite en la medida de lo posible caer o aumentar o profundizar esta brecha que se genera entre el estudiante y esta materia que, insisto, es muy importante, ¿no? Las matemáticas. Bueno, ok. Ahora, quisiera hablar un poco sobre... Quisiera pausar un poquito esto, ya creo que es importante lo que hemos discutido de las matemáticas, pero quisiera ahora hablar con ustedes momentáneamente sobre los exámenes de admisión, ¿sí? Miren, eh, en últimos años se ha hecho más evidente la competencia, ¿sí? Para entrar a las diversas universidades de este país, ¿sí? En otros países, pues las dinámicas pueden ser muy distintas, ¿no? Por ejemplo, en las universidades norteamericanas, cuando uno quiere entrar a una universidad, pues te postulas, a veces haces entrevistas con eh, con las personas que están encargadas en las oficinas de admisión. O sea, hay como una comunicación más personal, ¿no? Bueno, por la cantidad o volumen de gente que hay en el país, pues las universidades no se darían abasto para aplicar el método de Estados Unidos, ¿no? Otros países como China estandarizan un examen único nacional donde la competencia es tremenda y pues bueno, pero es un único examen. Entonces, aquí en nuestro país tenemos como que algo, mm, ¿cómo decirlo? Como una cuestión híbrida en el sentido de que para entrar a una universidad
tienes que obviamente inscribirte, todo el proceso administrativo, pero en mayor o menor medida todas las universidades tienen básicamente la misma idea. Propongo o más bien postulo una cierta cantidad de lugares para cierta universidad, abro un concurso de selección que básicamente consiste en resolver un examen. Quienes tengan los mayores promedios o mejores calificaciones de esos exámenes, pues son a los que vamos a seleccionar, ¿no? Bueno, esa es la idea básica. Ahora, obviamente, pues siempre existe vamos a decirlo así, una situación en la cual pues va a haber un número mayor de postulantes que de lugares, ¿sí? Entonces, esto se ha ido, ¿cómo decirlo?, evidenciando cada vez más, no solamente en las grandes universidades del centro del país, sino también en las universidades estatales. Bueno, creo que esto ya muchos lo conocen, pero lo que quiero decir con ello es que la competencia es muy, muy importante. Entonces, pues miren, la idea, por ejemplo, ahorita estaba viendo aquí, les pedí hace unos minutos que me enviaran sus carreras de interés. A ver, déjenme ver aquí, medicina, zootecnia, negocios, medicina, ingeniería, medicina, ingeniería, ok, comercio, ingeniería. Órale, pues aquí creo que noto una tendencia importante. No todos, pero muchos están interesados en área 2 y en área uno. Bueno, a ver, varias cosas que quiero comentar aquí. Primero, las carreras universitarias están clasificadas principalmente en cuatro áreas. La primera es el área de las ciencias y las ingenierías. ¿Sí? Ahí se encuentran todas las materias, todas las carreras científicas, matemáticas, física, biología, pero también se encuentran todas las ingenierías, ¿no? Evidentemente, para estas carreras es fundamental tener una base, pues yo me diría, más que sólida en la materia. Y eso también tiene que ver con este curso, porque miren, supongo que su interés primordial es entrar a la universidad al presentar un examen y tener un puntaje pues alto, ¿no? Obviamente, creo que eso es evidente, ese es también nuestro interés, ¿no? Que ustedes al presentar este curso o al que cursar estas clases pues se sientan más cómodos o con mejor preparados a la hora de presentar sus exámenes y pues sean admitidos donde quiera que deciden estudiar, ¿no? Sí, por supuesto. Pero yo en lo personal también considero que es importante este curso porque les ayuda a que si tienen alguna duda o una deficiencia en los contenidos de matemáticas, pues puedan aquí pues revisarlos y prepararlos para que cuando ya entren a la carrera no les genere dificultades, ¿no? Porque una cosa es entrar a la universidad, que es por supuesto importante, pero también mantenerse en ella, ¿no? Mantenerse en ella, aprobar las materias, ¿no? Aprender cosas nuevas, pero con una firme y clara base de matemáticas, ¿no? Entonces, para los de ingeniería, por segurísimo. Ahora, también en área 2 que estamos hablando de las áreas de matemáticas, ¿no? El área 2 que son básicamente el área de las ciencias de la salud, que involucran, pues por supuesto, medicina, enfermería, oftalmología, veterinaria, todo lo que tiene que ver con el área de la salud, está en esa, por supuesto, en esa segunda área de las matemáticas, perdón, de las carreras universitarias. Y es importante tener base sólida tanto en matemáticas, pero también en biología, en física, ¿sí? Pero bueno, todas las ciencias exactas se fundamentan en matemáticas. Entonces, yo, por ejemplo, tuve hace algunos años la oportunidad de pues dar un curso, un seminario a un grupo de enfermeras, estudiantes de enfermería, y pues sí era notable que el hecho de que no tenían una base sólida en operaciones básicas como regla de tres, manipulación de fracciones, pues sí se les dificultaba a la hora de hacer su trabajo, que era, por ejemplo, no sé, calcular dosis en medicamentos. Digo, cosas, a lo que voy es que sí se necesita matemáticas en todas las áreas, ¿no?
Ahora, muchos de repente pensarían que, por ejemplo, en carreras de área 3, que son las áreas de las ciencias sociales y administrativas, como derecho, administración, negocios internacionales, uno podría pensar que no es importante esta materia, lo cual es un error, porque sí se va a necesitar mucho del trabajo de las matemáticas, sobre todo, por ejemplo, de la estadística. Yo me gusta mucho hablar de esta anécdota de un compañero que tuve hace mucho tiempo. Lo conocí en su momento antes de la universidad y pues después, cuando él ya estaba a punto de graduarse de la carrera que eligió, que me parece que en su momento había sido lenguas hispánicas, me parece, es una área 3, pues necesitaba ayuda para realizar su tesis porque su tesis estaba basada en recopilación de datos y manipulación de los mismos. Entonces me decía, pero es que yo no entiendo qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y ya lo comentamos y nos dimos cuenta de que lo que pasaba es que necesitaba no puedo decir, un conocimiento muy importante de estadística, matemáticas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con este comentario es que indiscutiblemente matemáticas es un área importante independientemente del área en la que estén interesados, ¿sí? Y este curso tiene esas dos ventajas. Primero, prepararles para el examen de selección y por otro lado, prepararles para que cuando empiecen sus carreras, pues ya estén, digamos, con una base sólida o un conocimiento general de cuáles son las matemáticas preuniversitarias que deben de conocer, ¿sí? Bueno. En fin, entonces, les digo, esta primera parte les agradezco que se hayan mantenido platicado bueno, escuchado. Quería hablarles un poquito de la materia, de los exámenes de admisión, pero creo que ya es momento de que nos enfoquemos, ¿no? En la razón por la cual están en esta sesión, ¿no? Entonces, el día de hoy, mi intención es que resolvamos algunos ejercicios de exámenes que se han presentado en el pasado. La razón, por supuesto, es que eh, la mayoría de los exámenes son exámenes de opción múltiple y además, por supuesto, de resolver el ejercicio, pues también hay estrategias que uno puede y debe de implementar en este tipo de evaluaciones, ¿no? Pues quiero comentarlo también para que lo vean el tipo de preguntas que se les puede hacer. Y bueno, sin más dilación, sin otra cuestión que mencionar, pues vamos directamente a resolver un examen que se presentó me parece que hace un par de años, y pues vamos a hacer algunos comentarios. En ese sentido, esta va a ser una clase, pues hasta cierto sentido, donde vamos a combinar varios temas. Si hay duda, de nuevo, insisto, no tengan reserva en preguntar, esto me parece que es importante, ¿no? Pero bueno, empecemos. Empecemos, ¿no? A ver, colocamos aquí un pequeño examen de admisión y pues vamos a empezar a resolverlo. Dice aquí, pregunta número 25 de este examen. Si f de x es igual a 3x cuadrada más 2x menos 4, ¿cuánto es f de 3? ¿Sí? En f de 3. Es decir, lo que tenemos aquí es una función y aquí nos están pidiendo algo que se conoce como una evaluación. Vamos a poner aquí el tema que se está planteando. Evaluación de funciones. A ver, resolvámoslo. Dice aquí, f de 3. ¿Qué significa esto? Evaluar una función significa que vamos a reescribirla, pero en lugar de colocar a la x, vamos a colocar el número que se nos está pidiendo que evaluemos. En este caso sería el 3. Entonces tendríamos 3 por 3 al cuadrado más 2 por 3 menos 4. Ahí está, ¿sí? Insisto, quiero que vean donde había x originalmente, ahora hemos sustituido su lugar por el 3, ¿no? Bueno, y a partir de aquí lo único que nos queda, pues, es hacer las cuentas. Veamos qué queda. A ver, 3 al cuadrado significa 3 por 3 y eso nos daría 9. 2 por 3 es igual a 6 y menos 4. Bueno, 3 por 9 o 9 por 3 es igual a 27. Y luego tenemos aquí más 6 y menos 4.
lo cual nos deja simplemente con estas sumas y restas. 27 más 6 menos 4, ¿cuánto nos daría? 29. Y ahí está la respuesta, ¿no? Bueno, bastante sencillo, ¿no? Bueno, tal vez no está bien que diga eso. Tendría que consultarlo con ustedes. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta sobre qué es lo que hicimos en este primer enunciado? ¿Todo claro hasta ahorita? Bueno, ok. Vamos con el siguiente, aquí a la derecha. Pregunta número 28. ¿Qué dice aquí? Si 4x es igual a 5 sextos de y, entonces 5y que es igual. Bueno, esto es algo muy incipiente de ecuaciones lineales, muy incipiente. Ecuaciones, porque no hay mucho, en realidad es una pregunta muy rápida. Pero a ver, veamos qué pasa. Dice, 4x es igual a 5 sextos de y. Y nos están pidiendo que descubramos cuál es el valor de esta expresión, 5y. Bueno, si se dan cuenta, del lado derecho tengo 5 sextos. Este 6 que se encuentra aquí abajo, ahí, subí esto. Este 6 que está aquí abajo, lo podemos colocar del otro lado de la ecuación, solamente que hay que recordar lo siguiente. Cuando tú mueves términos de un lado de la ecuación al otro, tienes que cambiar la operación que está realizando por su operación opuesta. En este caso, quisiera consultarles, ¿qué operación está realizando el 6 al estar abajo en la fracción? ¿Qué significa entonces? ¿Está sumando, restando, multiplicando, dividiendo? ¿Qué está haciendo este 6? Está dividiendo. De acuerdo. Por lo tanto, al pasarlo al lado opuesto, al lado izquierdo, va a pasar multiplicando. Tendríamos esto. 6 por 4x igual a 5y, que es justamente lo que nos están preguntando, ¿no? ¿Cuánto es 5y? Y bueno, pues 6 por 4, 24, x. Ahí está nuestra respuesta, ¿no? Muy rápida, ¿no? Muy rápida. Bueno, ¿queda claro hasta ahorita? ¿Hay alguna pregunta o comentario sobre estos enunciados? Déjenme decirles que en los exámenes de matemáticas hay preguntas que son muy breves. Creo que estas dos podrían caer en este ejemplo. Y en cambio existen otras que son más largas de resolver. Es algo común que pasa en estos exámenes, ¿no? No vayan o no tengan la imagen de que todas las preguntas se van a resolver con el mismo tiempo. Que muchos de repente llegan a tener esa lógica de decir, a ver, si tengo un examen de 45 preguntas y me dan 40 minutos, me toca de tantos minutos por pregunta, ¿no? Como que son las cuentas que muchos tendemos a hacer cuando pues, sabemos del tiempo y de las preguntas, ¿no? Y no es así. Hay preguntas que son muy breves, se resuelven en menos de un minuto. Hay otras que requieren más tiempo, ¿no? Pero ahorita lo verán. A ver, vámonos para abajo y dice ahora la siguiente pregunta. Pregunta número 26. Dice, la figura anterior muestra la solución gráfica de, y lo que estamos viendo en estas opciones son diferentes desigualdades. Creo que aquí entonces el tema es el de desigualdades. Bueno, ¿qué cosa es una desigualdad? Es una expresión similar a una ecuación, solamente que en lugar de tener un símbolo de igual, tiene un símbolo de desigualdad. Y miren, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Veamos el dibujito. Tenemos aquí la recta numérica, ¿no? Los números representados en una recta horizontal. Y bueno, permítanme aquí señalarlo, se puede ver más claramente cómo a partir del 2, como que esta región está marcada, ¿no? Con esta flecha. Entonces, lo que se está representando ahí son todos los números que se encuentran a la derecha del 2, es decir, todos los números que sean mayores que 2. Entonces, todos estos números serían entonces representados por esta desigualdad, x mayor que 2. ¿Sí? Bueno,
Esta sería la desigualdad que representa este dibujo. Sin embargo, como pueden observar en estas opciones de respuesta, se están poniendo desigualdades que tengan del lado derecho el cero, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es pasar a este 2 que se encuentra del lado derecho, pasarlo del lado izquierdo, pero de nuevo, aplicando la misma regla que les comentaba. ¿Sí? Si pasas un término de un lado de la ecuación al otro, pues tienes que utilizar la operación opuesta. En este caso, ¿qué significaría? Que si este 2 es positivo del lado derecho, es decir, está sumando, lo pasaría del lado izquierdo restando y me quedaría entonces esto. Y bueno, creo que ya con esto podemos concluir que la respuesta a este ejercicio es el inciso D. ¿Sí? No hay mucho más que decir aquí. Bueno, sí hay alguna cuestión que quisiera comentarles, pero antes de ello, ¿hay alguna duda? Antes de pasar antes de decir algo diferente. ¿Todo bien hasta ahorita? A ver, permítanme decirles lo siguiente. Miren, en este dibujo, como pueden observar con cuidado, se darán cuenta que a partir del 2 tenemos como una bolita blanca, ¿no? Bueno, si el diagrama estuviera así, con la bolita pintada de negro, la situación sería diferente, porque lo que estaría representando esto sería todas las x's que son mayores e iguales que 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 2 formaría parte de este conjunto cuando la bolita está pintada de negro, pero si la bolita está vacía, como pues en este caso era el ejemplo, significaba que era solamente las x's que eran mayores que 2, no iguales a él. Ujú. Bueno, en fin, solamente quería comentar eso para que vieran que un pequeño cambio en el, ¿cómo llamarlo? Pues en el diagrama sí tiene una implicación o una idea distinta. Bueno, en fin, vámonos pues ahora con un ejemplo diferente. Vamos a bajar un poco. A ver, dice aquí lo siguiente, pregunta número 29. Suponga que X y W varían inversamente. Esto es, el producto entre X y W es constante. Ah, ok, miren, ya entendí cuál es este tema, pero voy a aprovechar esta ocasión. Sí, voy a aprovechar para este, mm, darles una pequeñísima clase de un tema que requieren conocer pues para entender este tema, esta pregunta. Es una pregunta sencilla, pero voy a aprovechar esta oportunidad. Miren, voy a quitar momentáneamente el examen. Voy a colocar aquí ahora esta pizarra. Permítanme. Ajá. Porque quiero que entendamos cómo resolver este ejercicio. A ver, ahí está el cambio. Ahí está. Creo que sí se ve, ¿verdad? Acabo de cambiar la pizarra. Permítanme. Mm, ok, ahí está. Ok, a ver, ¿qué tema les voy a mostrar a continuación? Vamos a hablar sobre el concepto de proporcionalidad. Proporcionalidad. La proporcionalidad es la relación que existe entre dos variables y que pues se dictamina a partir de una constante, ¿no? Bueno, déjenme decirles que existen dos casos o tipos de proporcionalidad. La primera se conoce como directa. Directa. Y bueno, creo que la manera más sencilla de explicarles esto es con algunos ejemplos. Entonces, escribimos, a ver, un ejemplo de una situación o problema de proporcionalidad directa. Atención, dice lo siguiente. Al comprar, ajá, 4 kilogramos de manzana, gasté 130 pesos. Ujú. Bueno, uy, no se puso el símbolo.
Ok. Si tengo ujú, 450 pesos, pues planteamos una pregunta muy sencilla. ¿Cuánta manzana puedo comprar? ¿Sí? Ahí está. Bueno, ese es el típico clásico o el clásico ejercicio de proporcionalidad directa. ¿Cómo se resuelven? Bueno, básicamente utilizamos un procedimiento conocido como la famosa regla de tres o la regla de proporcionalidad directa, para lo cual les planteo lo siguiente. Tenemos que ser conscientes de que tenemos dos tipos de datos. Por un lado, la cantidad de kilogramos de manzana y por otro, el dinero o el costo. Entonces, dice al principio, compré 4 kilogramos y esto representó un costo de 130 pesos. Si ahora tengo disponibles 450, que vean cómo he colocado a este número debajo del dinero, la pregunta es cuánta manzana, es decir, cuántos kilogramos de manzana puedo comprar. Bueno, ya que hemos acomodado la información de esta manera, lo que se procede a hacer es lo siguiente. Se multiplican los dos valores que se encuentran en diagonal. En este caso me refiero a este 4 y 450. Y posteriormente se, este, bueno, multiplicamos estos dos, ¿verdad? Y posteriormente se divide el resultado de dicha operación entre este tercer dato. ¿De acuerdo? Se hace de esta manera. Entonces, a ver. Hacemos lo siguiente. 4 por 450 entre 130. Quisiera pedirles que me dijeran aproximadamente, porque seguramente no es una cantidad entera, cuál es el resultado de hacer estas operaciones. Multiplicar en diagonal y, posterior a ello, dividir entre 130. ¿Qué nos arroja? 13,84. ¿De acuerdo? Gracias. 13,84 kilogramos aproximadamente sería la cantidad de manzana en kilogramos que podemos comprar con esta cantidad de dinero. Bueno, de acuerdo. Ese tema me gusta mucho explicarlo porque es un tema que considero que tiene una gran versatilidad de tipos de aplicación que se pueden dar, ¿no? Vamos a verlo con este otro enunciado. Dice lo siguiente. A ver, ah, en una receta se indica que un pavo de 2 kilogramos, no, de 3 kilogramos debe de hornearse por 2 horas, ¿no? Estamos en Navidad. Bueno, si conseguimos un pavo de 2,8 kilogramos, ujú, no, perdón, era 2, bueno, no importa, 2,7 kilogramos, ¿cuánto tiempo debe hornearse? Eso es un problema, hornearse. Eso es algo real, ¿eh? La cantidad de tiempo en la cual la carne debe de estar en el horno depende de la cantidad de carne que sea, ¿sí? Y bueno, en fin, ahí le puse otra vez, hornearse. Bueno, yo les preguntaría en este segundo ejemplo que estoy planteando, ¿cuáles son los dos tipos de datos que estamos manejando? En el caso anterior fue los kilogramos y el costo. En este caso, ¿cuáles serían los datos que estamos? Kilogramos y horas. Ajá, la masa del pavo, que está también en kilogramos, y el tiempo de hora, ¿no? El tiempo de horneado, perdón, el tiempo que está en horas. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ya que tenemos claridad respecto de cuáles son los datos que se nos están planteando, pues los acomodamos, ¿no? Dice, una receta indica que un pavo de 3 kilogramos, aquí va 3 kilogramos, debe de hornearse por 2 horas, ¿de acuerdo? Si conseguimos un pavo de 2,7 kilogramos, aquí va 2,7 kilogramo con kilogramo, ¿cuánto tiempo debe de ser horneado? Bueno,
Ya que tenemos los datos acomodados de esta manera, lo que se procede a hacer es, como lo decimos aquí, multiplicar en diagonal a esta pareja y después de ello dividir al resultado entre el tercer valor. ¿Sí? Ahí está. Ujú. Bueno, ¿cuánto nos arrojaría en esta ocasión? A ver, 1.8. ok, bien, 2,7 por 2 entre 3. Gracias. 1,8. Bueno, esa es la respuesta. Pero imagínense, les voy a decir lo siguiente, ¿eh? Imagínense que van con quien va a hornear, ¿no? Sus papás, su mamá, ustedes mismos, y dicen, lo descifré, debes de hornear esto por 1,8 horas. De acuerdo, menos de 2 horas, eso se entiende. Pero ahora yo les pregunto, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es 1,8 horas? Me refiero, me refiero a cuántas horas y minutos tengo que hornear entonces el pavo. Spoiler, no es 1 hora con 80 minutos, tampoco es 1 hora con 8 minutos. ¿Cuánto sería eso? 2 horas y media. Pero es 1 hora, no puede ser más, ¿verdad? Justamente esa es la duda que muchos tienen, ¿no? Dicen, oye, ¿cómo? ¿Cuánto es 1,8 horas, no? Bueno, vamos a clarificarlo. Y justamente Sería quería por una eso, hora 48 minutos. bien dicho, ¿sí? Vamos a explicar cómo se llega a este resultado. Miren, eh, la respuesta que tenemos está bien, sí, pero el detalle es que está escrita en horas. Queremos convertir esto a minutos o a horas y minutos. Entonces, ¿cómo le hago? Pues sorpresa, vamos a volver a utilizar la regla de tres. Me explico. A ver, 1 hora es igual a 60 minutos. Estaremos de acuerdo en ello. 0,8 horas, 0,8 horas, ¿cuánto representaría? De nuevo, cuarenta como y pueden ocho ver, minutos. exacto. Tenemos otra oportunidad para aplicar la regla de tres. Esto significaría multiplicar 60 por 0,8 y luego dividir entre uno. Aunque claro, dividir entre uno pues en realidad no genera nada, pero bueno, llegamos entonces a esta conclusión. 0,8 horas se representa 48 minutos. En consecuencia, esa es la respuesta. 1 hora con 48 minutos, ¿no? Mucho cuidado cuando manejen tiempos, porque generalmente el tiempo es un tema que genera errores o dudas, porque el tiempo no utiliza el sistema decimal, sino que utiliza el sistema sexagesimal, lo cual genera estas confusiones a la hora de hacer conversiones. ¿Sí? Bueno, en fin, en fin. ¿Vamos bien hasta ahora o hay alguna duda quizás sobre este resultado o sobre estos procedimientos? Bueno, a ver. Entonces déjenme escribir a continuación lo siguiente. No, déjenme ver, aquí lo tenía. Am, Permítanme. Ok, a ver, ya. Perdón, quería escribir esto. A ver. Entonces, vámonos aquí. Déjenme escribirles lo siguiente. Una escuela es pintada, ajá, en, en 27 días por 8 pintores. Ujú. Si deseamos que sea pintada
en 12 días, ¿cuántos trabajadores serían necesarios? ¿Sí? Bueno, a ver. De nuevo, quisiera comenzar entonces, por supuesto, planteándoles o preguntándoles cuáles serían, en este ejemplo, los dos tipos de datos que vamos a requerir. Los días y los trabajadores. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, permítanme aquí corregir esto. Sí, días y trabajadores, ¿no? O pintores, como quieran llamarlos, ¿no? Bueno, entonces tenemos por un lado, tenemos el número de pintores y el tiempo en el que terminan de hacer su labor, ¿no? Bueno, entonces dice aquí que para 27 días se requirieron de 8 pintores. Ajá. Bueno, pero si quisiéramos pintar esta misma escuela en 12 días, pues ¿cuántos pintores tendríamos que requerir, verdad? Bueno, ok. A ver, escuchen con detenimiento lo que les voy a decir. Limítense por ahora solamente a observar. No tomen nota. Ahorita verán por qué, ¿no? A ver, entonces, voy a proceder como en los ejemplos anteriores. Es decir, voy a multiplicar 6 por 12 y luego voy a dividir entre 27, ¿no? Entonces hago las operaciones, 8 por 12 entre 27, sí, ¿verdad? 8 por 12 entre 27 y sorpresivamente, o bueno, no sé si alguien esté haga las cuentas, ¿podría decirme cuánto les da esto? 3.55 periodo. Ok, gracias. 3.55. Y las cuentas están bien hechas, ¿no? O sea, no, efectivamente, 8 por 12 entre 27 es este número que estamos comentando. Pero esto está mal. Alguien podría decir, pues sí, obviamente, ¿cómo vamos a tener .55 pintores? Bueno, esa es también una situación importante, pero no es en realidad el problema principal. El problema principal es, digamos que no contratamos a 3.5 pintores, contratamos 4, ¿no? 4, para redondear ese número. Pero aún así, eso sería un problema, porque utilicemos un poco del sentido común. ¿Cómo es que 4 pintores, es decir, menos, serían capaces de pintar la misma escuela en un tiempo menor? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿quiere decir que las operaciones están mal? No, lo que estaría equivocado o errado es el procedimiento con el cual hemos procedido. Por una sencilla razón. Se Este podría. ejemplo que les estoy planteando no es un ejemplo de proporcionalidad directa como los ejemplos anteriores que hemos resuelto, ¿sí? Déjenme decirles, este ejemplo que acabamos de resolver o que estamos por resolver es un ejercicio o problema de proporcionalidad inversa, ¿sí? Inversa. ¿Cómo se resuelven este tipo de enunciados? Bueno, pues miren, los datos se acomodan, eso estuvo bien, ya hemos acomodado la información, pero, y aquí viene el gran pero, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a multiplicar aquellos datos que estén colocados en la misma fila, las filas son horizontales, y posteriormente vamos a dividir entre el tercer dato de esta forma, ¿sí? Entonces tendríamos que, en este tipo de casos, que multiplicar 8 por 27 entre 12. ¿Y cuánto nos daría eso? ¿Podrían decirme? 18 pintores. 18 pintores, ¿no? Ahora, esta es la respuesta correcta, ¿sí? Bueno, ok. Entonces, esto abre el panorama a la situación de tenemos dos tipos de proporcionalidad, directa o inversa. Ya están viendo aquí claramente un ejemplo de cada tipo de proporcionalidad y sobre todo quiero que entiendan cómo se hacen las cuentas, ¿no? En ambos casos, pues tenemos que acomodar los datos, eso pues creo que no se discute, los datos se acomodan de manera ordenada. Y si la proporcionalidad es indirecta, multiplicamos en diagonal y dividimos entre el tercer valor.
Si la proporcionalidad es inversa, multiplicamos a los dos datos que están en la misma fila y de nuevo dividimos entre el tercer valor. Evidentemente, surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo saber si tenemos uno u otro? Bueno, a ver, los casos de proporcionalidad directa se caracterizan por comportarse de la siguiente manera. Si una variable sube, la otra también. Como por ejemplo, si yo tengo más dinero, pues puedo comprar más kilogramos de manzana. Si yo tengo un pavo de menor tamaño, pues el tiempo de horneado sería menor. ¿Sí? Entonces, en la proporcionalidad directa, si tú aumentas una variable, la otra también aumenta. Y viceversa. Si una variable disminuye, la otra también. En el caso de la proporcionalidad inversa, lo que ocurre es lo siguiente. Si una variable aumenta, la otra disminuye. Es decir, si yo quiero pintar la escuela en menos días, necesito más ayuda, más trabajadores. O si quiero llegar en un menor tiempo a mi casa, tengo que viajar con una mayor velocidad. ¿Sí? Entonces, ese es el criterio que les comento ahora para que sean ustedes conscientes de los dos tipos básicos de proporcionalidad, cómo se resuelve en cada caso y también, por supuesto, cómo identificarlos. ¿Sí? Bueno, esto, por supuesto, es un tema importante, segurísimo de examen, ¿no? En la parte básica de aritmética. Pero, pues bueno, quería aprovechar esto para explicarles con cuidado y con algunos ejemplos, sobre todo, los dos casos sencillos de proporcionalidad. ¿Sí? Bueno, ahora, quisiera, por supuesto, consultarles si, pues estos ejemplos que les he propuesto hasta ahorita han sido claros o hay alguna pregunta o duda. Son muy claros. Gracias. Permítanme entonces regresarme a el examen que estábamos resolviendo, ¿no? A ver, nos regresamos para acá. Problema 29, que ahora ya puedo garantizar o decirles que este es un problema de proporcionalidad. Proporcionalidad. Dice, supongan que X y W varían inversamente. Bueno, qué maravilla, ¿no? Porque al decirnos esto, ya nos están comentando qué tipo de proporcionalidad se va a utilizar, ¿sí? Dice, además, cuando W es igual a 6, entonces X es igual a 4. Entonces, los datos aquí son W y X. Cuando W es igual a 6, X es igual a 4. ¿Cuál es el valor de W cuando X es igual a 8? Pues miren, esto se vuelve algo bien simple, ¿no? Ya tenemos los datos en orden. Bueno, les consulto, les pregunto, ¿qué procede a continuación? ¿Qué operaciones debo de realizar? Multiplicación del 6 por 4, Ok, ok, quisiera preguntarles, ¿por qué 6 por 4 y no 6 por 8? porque es inverso. Exacto, ¿no? O sea, les digo, esto se resuelve bien rápido, ¿verdad? Pero pues detrás de estas sencillas operaciones está el conocimiento tanto de la proporcionalidad y saber que es inversa y bueno, lo que me acaban de decir, ¿no? Entonces, a ver, 6 por 4, 24 y 24 entre 8, Es 3. Ahí está, ¿verdad? Una operación que se realiza en menos de un minuto, ¿cierto? Pero que detrás de esta está todo lo que acabamos de explicar, ¿no? El hecho de que existen dos tipos de proporcionalidad y cómo se resuelve cada una. Ujú. Bueno, en fin, quería mostrarles esto justamente para que, pues mira, que sean conscientes de cómo trabajamos aquí, ¿no? La idea es que ustedes vean un tema, lo explicamos con mucho cuidado y ya después nos enfrentamos a exámenes, ¿no? Como para eh, agilizar el tipo de preguntas que se les puede plantear. Bueno, en fin, vámonos con el siguiente enunciado que tenemos aquí a la derecha. Dice, pregunta 32. Ah, pero aquí yo trabajo. Bueno, ahorita vamos con el trabajo. Dice, ¿cuál es el valor para B de manera que la ecuación que tenemos aquí tenga la misma solución que esta otra? Ok, debo decirles, es un ejercicio un poquito más profundo, entonces vamos a analizarlo con cuidado. A ver, tenemos básicamente dos ecuaciones. Para que no tengamos dudas de quiénes estamos hablando, déjenme aquí señalarlas y pues de esa manera
no tener dudas. Tenemos a la ecuación verde y por otro lado tenemos a la ecuación, ¿cómo se llama esto? Azul, ¿no? Tenemos dos ecuaciones. Bueno, ok. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es ¿cuál es el valor que debe de tener B? ¿Ok? Para que la ecuación verde tenga la misma solución de la ecuación azul. Insisto, la pregunta es ¿cuánto debe valer B? Pero si ustedes observan con detenimiento, se darán cuenta que esta ecuación, la ecuación azul, corresponde exactamente a lo que tenemos aquí dentro de este paréntesis. X más 4 entre X menos 1. Entonces, tenemos esto. 3 más 2 veces esto, X más 4 sobre X menos 1, igual a B. Pero lo que tengo dentro del paréntesis corresponde precisamente a la ecuación azul. Entonces yo puedo decir que esto es 3 más 2 veces ¿quién? ¿Quién es esta fracción? El 6, ¿sí? ¿Cómo hice esta conexión? Quiero ser muy claro. Esto es igual a esto. Y ya que planteamos esta equivalencia, pues ahora sí, solamente nos queda hacer las cuentas. A ver, 2 por 3 es igual a 6, perdón, a 12. 2 por 3 es igual a 12. 6, 12. Y ahora sí, 3 más 12 nos daría 15, igual a B. Ujú. Este problema es un poquito más profundo, ya no es tan como evidente de hacer esta operación o de manera tan evidente. Lo único que se nos está pidiendo es que sepamos identificar, reconocer que el paréntesis, la fracción que tenía la ecuación verde, correspondía exactamente a la ecuación azul. Y eso es lo que hicimos, sustituir a esta fracción por el número 6. Ya al final, al hacer esto, las cuentas son muy rápidas y esto nos da justamente el valor de B. Ahora, ¿por qué podemos hacer eso? Porque dice aquí una palabra importante. Tengan la misma solución, es decir, esta X corresponde a esta misma X. Por eso podemos hacer la sustitución. Si no fueran la misma cantidad, pues no podríamos decir que son iguales, ¿sí? Pero bueno, en fin. Entonces, no sé si si este sea un poquito más extraño o tengan alguna pregunta sobre cómo procedimos en este caso. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bien, perfecto. Ya bien, empiezan a ver como que ya poquito a poquito empieza a hacerse menos evidente, ¿no? Algunas cosas. Bueno. Esto podríamos decir o catalogarlo como un problema que también tiene que ver con ecuaciones, ¿no? Ecuaciones. Bueno, vamos para abajo. Dice lo siguiente, problema 30. Este me gusta. Es un problema, vamos a decirlo así, de ecuaciones, por supuesto, pero de aplicación de ecuaciones. De ecuaciones lineales, hasta eso, para ser precisos. De ahí, ecuaciones. Dice lo siguiente. En una elección votaron 1,5 millones de electores por dos candidatos. El candidato 2 recibió 15,000 votos más que el candidato 1. Bueno, ¿cuántos votos recibió ese candidato? Bueno, cuando te hagan problemas donde hay una historia, ¿no? Donde no te están poniendo realmente las cuentas que debes de hacer, pues tienes que construir la ecuación. Ahora, construir una ecuación significa que vas a definir desde el principio cuál es la variable. En este caso, debo decir, la variable justamente es lo que nos están pidiendo aquí de responder. ¿Cuántos votos recibió el candidato 1? Entonces lo escribo. Votos del candidato 1 sería nuestra X en esta ecuación. Pero ahora yo les pregunto, ¿cómo representaríamos algebraicamente a los votos del candidato 2? Primer alerta,
no vamos a utilizar otra letra. No van a decir, ah, pues Y, ¿no? ¿Qué pasa, no? Muchas veces luego uno quiere hacer eso. Pero no, para poder responder a cómo representar los votos del candidato 2, tenemos que prestar atención al texto. Dice, el candidato 2 recibió 15,000 votos más que el candidato uno. ¿Cómo representamos esto algebraicamente? ¿Podrían decírmelo? Si el primer candidato recibió X votos, el otro recibiría X más 15,000, ¿sí? Porque es lo que dice, ¿no? El segundo candidato recibió 15,000 votos extra. No 15,000 en total, sino un excedente de 15,000 con respecto a su competidor. Bueno, ok. Entonces, hemos definido la variable, ¿sí? Y hemos definido también la otra cantidad que se está planteando en este ejercicio, que son los votos del segundo candidato. ¿De acuerdo? Pero no olvidemos que una ecuación es ante todo una igualdad. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear lo siguiente. En una elección votaron 1,5 de millones de electores. No se plantea en ningún momento que haya un tercer candidato o que hayan existido votos nulos. Entonces, nosotros podemos suponer que la cantidad de votos del primer candidato más la cantidad de votos del segundo candidato debe de ser igual a la cantidad total de votos que se emitieron, es decir, 1,5 millones. Lo escribo con todas sus cifras. 1,5 millones significaría esto, ¿sí? 1,500,000 votos. Y esto es una ecuación, ¿sí? Una ecuación de primer grado, de la cual ahora sí podemos resolverla y encontrar cuál es la solución. Empecemos. A ver, comenzaría pues haciendo dos cosas. Primero, sumando a esta pareja, ¿no? X más X, pues sería igual a, X cuadrado. cuidado, eso sería X por X, pero estamos aquí sumando. Entonces sería más bien 2X, 2x. ¿sí? Igual a 1,500,000, si no se me falta un cero, así es, ahí está, 1,500,000. Y a ver, este término, déjeme aquí señalarlo, este numerito, ¿qué operación está realizando? Claramente se puede ver ahí, está sumando, ¿no? ¿Se Ujú. acuerdan lo que les decía hace unos minutos? Si tú quieres pasar un término del otro lado, debe de hacer la operación opuesta. En este caso, el opuesto de sumar, restar. Está. Ujú. Ahora, uno podría preguntarse, oye, ¿por qué lo moviste? Pues porque miren, la intención de resolver una ecuación es que paulatinamente dejemos a la X sola, ¿sí? Bueno, ok. Entonces, a ver, quiero pedirles que hagan la cuenta. ¿Cuánto es 1,500,000 menos 15,000? 1.485.000. ¿De acuerdo? Gracias. 1,480,000. A ver, perdón, a ver. ¿Dónde estás? 1,400,000. Lo borré. Ujú. A ver, ¿qué es esto? Se puse todos los ceros. A mí Mm, me bueno, salió otro dato. ajá, déjame ver si está todo bien. 1,500,000, ¿verdad? Sería 1,5 millones. Menos 15,000. Ajá, sí, sí, sí. A ver, nada más aquí había un pequeño error. Eran 1,485,000. Ahora sí, la resta, es la resta de estos dos valores. Que fíjense, comentario, podría coquetear esta respuesta, ¿no? El inciso B. Se dan cuenta, es el mismo. Y digo coquetear porque está equivocada esa respuesta, ¿eh? No es la respuesta, no hemos acabado, no hemos acabado. Para finalmente encontrar el valor de x, necesito deshacerme del coeficiente que le está acompañando, que en este caso es el número 2. ¿Podrían decirme
¿Cómo lo haría? ¿O cómo me deshago de ese 2? Sería Pues, pasándolo del otro lado, dividiendo. dividiendo. Ya, bien, ambas correcto. Perfecto, gracias. Entonces, 1.485.000 entre 2. ¿Cuánto nos daría finalmente esto? 42. 742.500. 742.500. 500. Sí, que corresponde a la respuesta correcta, que es el inciso D. ¿Sí? ¿Esta es la única manera de resolver esto? No, 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 no. Pero, pues bueno, estoy proponiéndoles un ejemplo de cómo se resuelven ecuaciones. eh, eh, ay, creo que le puse mal aquí. Ecuaciones con un texto, ¿sí? Ecuaciones. Bien, en fin. En fin, entonces quisiera preguntarles si alguien tiene alguna duda o comentario, porque pues hay varias cosas que comentar aquí, ¿no? Pero a ver, ¿todo bien hasta ahora? ¿Ha quedado claro o hay alguna pregunta que, insisto, se vale, ¿no? Se vale preguntar, no tienen por qué tener, bueno, obviamente esto se gana con la confianza, ¿verdad? Pero no, no hay razón para tener pena para si hay alguna duda sobre esto. ¿Todo bien? Todo bien. De acuerdo, gracias. Bueno, entonces, a ver, permítanme desplazarme. Creo que esto ya lo hicimos. Ah, sí. Vamos entonces a la derecha. Está interesante. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Problema 33. También de ecuaciones. Dice, si para cierto valor de A, la solución de la ecuación raíz de X más A por raíz de X más 3 igual a 3. O sea, esto que estoy mostrándoles o pintándoles en verde, esto es una ecuación. Y nos está diciendo el texto que la solución de esa ecuación es que x vale 1. Bueno, entonces, para ese mismo valor de la variable a, ¿cuál sería la solución de esta segunda ecuación? ¿Sí? O sea, son dos ecuaciones lo que nos están pidiendo. La pregunta, por supuesto, no lo perdamos de vista, es cuál es la solución de la ecuación amarilla. Pero, piénsenlo. Resolver una ecuación de primer grado significa que tengamos una variable, una ecuación de primer grado, una variable. Si tenemos una ecuación donde hay dos letras, pues tenemos que saber cuánto vale una para encontrar la otra, ¿no? En este caso, como pueden ver, tenemos una X, pero también tenemos una A. Entonces, si yo quiero descubrir cuál es el valor de X de la ecuación amarilla, ¿cierto? Porque es lo que me están pidiendo, tengo que entonces concentrar inicialmente mi atención en averiguar cuánto vale A, ¿sí? Porque de hecho es lo que está diciendo, ¿no? Para un cierto valor desconocido de A, ¿cuál es el valor de X en la ecuación amarilla? Bueno, entonces son dos partes. En la primera, vamos a centrar nuestra atención en descubrir cuánto vale A. Y cuando lo hayamos hecho, ahora entonces nos preguntamos, ¿y cuánto valdría X? Pero insisto, X en la ecuación amarilla, no X en la ecuación verde, porque en la ecuación verde ya sabemos cuánto vale X. Eso de repente, y yo lo entiendo, puede ser muy confuso, porque dices, oye, pero ¿cómo que me piden encontrar X si aquí ya dice cuánto vale X? Sí, pero son dos ecuaciones, por eso hasta las estoy pintando de color diferente, ¿sí? Bueno, a ver, tenemos la ecuación, ¿cómo se llama esto? ¿Qué nombre le puse? La ecuación verde. Le escribo raíz de x más a por la raíz de x más 3 igual a 3. Pero ya nos dice desde el principio, insisto, que en esta ecuación verde x vale 1. Pues bueno, hagámoslo. X vale 1. Entonces, donde había una x, coloco ahora al 1. ¿Ok? Y bueno, a partir de ahora lo que tenemos que hacer son cuentas, ¿verdad? A ver, ¿cuánto vale la raíz cuadrada de 1? 1. ¿Cuánto vale la raíz? Bueno, más bien, primero para empezar, tenemos 1 más 3, 4. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de 4? 2.
2. Ok, tenemos esta ecuación. Ahora, como se darán cuenta, ya la única variable que nos queda es la a. Vamos a despejar ese valor. Hagámoslo. A ver, yo aquí no quiero darles tanto el camino sin consultarles, entonces quiero pedirles que me digan, si quiero despejar el valor de a, ¿cuál sería la siguiente jugada? ¿A qué término debo de mover y cómo lo haríamos? No lo olvidemos, queremos descubrir cuánto vale a. Pues miren, este 1 que tenemos aquí desde el principio está sumando. ¿Cómo lo pasaríamos pues del lado derecho? Restando. Restando, ¿verdad? Entonces nos quedaría que 3 menos 1 es 2. Bien. Ahora, para que la a finalmente quede sola, este 2 que obtuvimos hace unos minutos lo pasaríamos del otro lado, pero pasaría dividiendo, ¿no? Dividiendo. Y bueno, finalmente nos queda que esto es 2 entre 2 es igual a 1. Entonces, a vale 1. Bingo. Pero cuidado, esta no es la solución de la pregunta. Es un paso importante, pero no es la solución de la pregunta. ¿Sí? Bueno, ya que hemos descubierto cuánto vale A, procedemos a utilizar ese valor para ahora sí concentrar nuestra atención en la resolución de la ecuación amarilla. ¿Sí? Entonces, la ecuación amarilla es esta. A por la raíz de x menos 3 es igual a 1. Entonces, ahora escribo 1 por la raíz de x menos 3 es igual a 1. Bueno, esto hasta podría parecer hilarante porque uno dice, tanto trabajo para darme cuenta que multiplicar por 1 a la raíz. Pues porque multiplicar por 1 en realidad no cambia nada, ¿no? Entonces, esto nos quedaría así. Raíz de x menos 3 igual a 1. Bueno, ok. Ahora, como se darán cuenta, en este punto del problema, la forma con la cual nos vamos a deshacer de esta raíz es con la operación opuesta de la raíz, ¿sí? O sea, me explico. La operación opuesta de una suma es una resta, ¿sí? La operación opuesta de una multiplicación es una división. ¿Podrían decirme cuál es la operación opuesta de una raíz? La Potencias. Sí, una potencia, pero específicamente la potencia cuadrada, ¿sí? Entonces, miren lo que voy a hacer a continuación. Este paso no siempre se tiene que hacer, o sea, no es necesario, pero creo que en este caso, como estoy explicándoselos desde cero, es importante escribirlo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy elevando al cuadrado los dos lados de la ecuación, ¿sí? ¿Qué efecto va a tener esto sobre el lado izquierdo? Pues que la raíz y el cuadrado se van a eliminar mutuamente, así como una suma se elimina con una resta o una multiplicación se elimina con una división. Pues en este caso, una raíz cuadrada se elimina con una potencia cuadrada y nos deja solamente lo que teníamos dentro, x menos 3, igual a 1 al cuadrado, que bueno, sigue siendo 1. Y ya casi estamos por acabar. Porque, ¿qué hacemos entonces finalmente con este menos 3 para que nuestra x quede sola? El menos 3 lo pasamos del otro lado sumando. Y ya acabamos, ¿verdad? Sí. X es igual a 4. Y ahí está la respuesta a este enunciado. ¿Sí? Que miren, entiendo que a muchos de repente puede generarles un poco de suspicacia, porque fíjense que este ejercicio numéricamente no fue complicado, o sea, fueron sumas de 1 más 3, 3 más 1, 2 entre 2, o sea, las operaciones en sí mismas no fueron complicadas, pero el razonamiento, eso sí es más interesante, ¿sí? Y de hecho, pues es la razón de este ejercicio, ¿no? Saber identificar pues, qué se debe de hacer, ¿no? Entonces, estoy abierto a la pregunta, a las dudas sobre este ejercicio. ¿Hay algún punto que no les sea del todo claro?
Me sorprendería que no, pero también quisiera dejarles la pregunta abierta. ¿Todo bien entonces? Bueno, ok. A ver, permítanme entonces pasar a otro enunciado. Bien, vamos a bajar. Este también me parece interesante. Sí. A ver. Dice, pregunta 31. F de x es igual a 2x más 3 y x aumenta 5 unidades. ¿Cuántas unidades aumenta f de x? Bueno, a ver, tenemos entonces nuestra función. Esta, aquí ya la pinté de verde, azul. Y lo que se nos está diciendo es que x va a crecer 5 unidades, ¿no? Es decir, que ahora vamos a tener x más 5. Bueno, si esto ocurre, que x aumente 5 unidades, ¿qué pasaría con f de x? Veamos. A ver, lo escribo para que quede claro. F de x es igual a esto. 2x más 3. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría con nuestra función si en lugar de x escribiéramos esto? Ujú, que la x le sumáramos 5 unidades. Pues miren, tendríamos entonces esto. 2 veces x más 5 más 3. Veamos qué nos dan estas operaciones. A ver. 2 por x, 2x. Y 2 por 5 nos daría 10. Ahí está. Ujú. Podría uno pensar que lo que voy a hacer ahora es sumar al 10 y al 3, pero no. Lo que voy a hacer es reorganizar los términos de esta manera. 2x más 3 más 10. ¿Por qué hacer esto? Porque quiero que noten que esto, hasta lo voy a pintar, ¿qué cosa es? Pues la función original, ¿no? 2x más 3, es decir, f de x más 10. Entonces, aquí ya tenemos la respuesta. Dice, si x aumenta, si x aumenta 5 unidades, ¿cuántas unidades aumenta f de x? 10, ¿no? Ahí está. Esto es lo que ha aumentado. Esta es la respuesta, ¿sí? Entonces, es un ejercicio también, debo decir, un poco convencional, ¿sí? Porque lo que nos está pidiendo es que evaluemos una función, pero en lugar de poner un número, sino que hagamos que la x aumente una cierta cantidad de valores específicos, en este caso 5, ¿sí? Al hacer las cuentas en la función, entonces lo que nos queda es la función original, la que, insisto, pinté en azul, sumándole un 10. Y ese 10 es lo que me estaban preguntando. ¿Cuánto aumentaría la función original? 10 unidades, ¿sí? Bueno, es operacionalmente sencillo, pero es un ejemplo que también sí debo decirles es un poquito más profundo, entonces quisiera saber si quedó claro o hay alguna pregunta que se vale, insisto, plantear. ¿Puede volver a repetir cómo sacó el 10, profas? Ok, a ver, creo que tal vez sería prudente decir de dónde estas cuentas, de dónde salieron. Miren, ¿te acuerdas que habíamos planteado esto, no? 2 veces x por x más 5. Este 2 entonces está destinado a multiplicar a la x, del donde salió el 2x, pero también a multiplicar al 5. ¿Por qué multiplica ambos términos? Porque ambos están dentro de este paréntesis, ¿no? 2 por x, 2x, y 2 por 5, 10. Lo único que hice en el penúltimo paso fue simplemente cambiar la posición. Puse primero el 3 y después el 10. Pues más que nada, para evidenciar que esto, 2x más 3 ya lo teníamos desde el principio, ¿no? F de x. Por eso hice esta sustitución. Esto es esto, ¿no? Aquí está. Pero bueno, no sé si a eso te referías con de dónde salió el 10 o era algo diferente quizá. No, sí, sí, era eso. O ¿Sí? sea, nada ¿No? más se multiplica el 2 por, por el 5. Ah, sí, de ahí Y salió. Sí.
Ok, Bien. gracias. ¿Alguien más tiene una duda diferente o algo como esto, quizá, tal vez? ¿Todo bien? No, todo bien. Gracias. Bueno, ok, perfecto. Bueno, pues entonces, a ver, avancemos, ¿no? Un poquito de tema. Me gusta, ahora sí, estamos cambiando un poquito de perspectiva. Todos los ejercicios que hicimos hasta hace unos momentos, creo que todos eran básicamente de álgebra, de ecuaciones de primer grado en particular. Bueno, entonces, este otro enunciado cambia un poco la mecánica, porque claramente se empieza a hablar de geometría. A ver, creo que no voy a adelantarme a decir cuál es el tema, sino más bien vamos a empezar a resolverlo. Dice aquí, halle la medida del lado X, ujú, en el siguiente triángulo que se muestra. Ok, nos están pidiendo que descubramos cuánto mide este lado, X. De acuerdo, de acuerdo. Ok, para empezar a resolver esto, ¿qué debo decirles también? No hay una única forma, ¿eh? También hay varias formas de resolver esto, pero quisiera preguntarles, ¿sabrían decirme qué tipo de triángulo es este? ¿Alguien está familiarizado con las clasificaciones de los triángulos? Permítame decirles. Esto es un triángulo, ahí se me va el nombre, isósceles, ¿sí? Isósceles. ¿Qué significa esto? Que es un triángulo que se caracteriza por tener dos lados iguales. Entonces yo puedo garantizar que este lado mide 9, pero también este otro debe de medir 9. Un detalle importante, ¿sí? Miden lo mismo. Bueno, también, además de ser un triángulo isósceles, que insisto, es un triángulo que se caracteriza por tener dos lados iguales, también sería un triángulo rectángulo, ¿sí? Los triángulos rectángulos son aquellos triángulos que se caracterizan por tener un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, ¿no? Bueno, ¿de qué me sirve decir que este es un triángulo rectángulo? Bueno, porque si es un triángulo rectángulo, entonces es candidato para aplicarle el célebre teorema de Pitágoras. Ujú, Pitágoras. Lo cual, por supuesto, también me hace comentar o preguntarles si hay alguno o alguna que esté familiarizada con este teorema. Es un muy famoso, pero bueno, quizás a lo mejor solamente de oídas, pero ¿están familiarizados con este teorema o lo que quiere decir el mismo? Sí. ¿Qué dice? Si me lo puedes compartir, lo que recuerdes. ¿O alguien que recuerde algo al respecto? Déjenme escribirlo. Miren, el teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tenga un ángulo de 90 grados, la relación que va a existir entre sus lados es la siguiente, que el lado mayor es igual a la raíz cuadrada de la suma de los otros dos lados menores, es decir, de a cuadrada y más b cuadrada. Bueno, ya que les acabo de señalar que este teorema se aplica, hey, que este teorema se aplica a triángulos rectángulos y que este es un triángulo rectángulo, pues es para claramente la alusión, ¿no? Vamos a aplicar este teorema. Bueno, entonces, justamente el lado más largo es X. Entonces decimos lo siguiente, X es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De A al cuadrado, que sería 9 al cuadrado, más otra vez A al cuadrado, que sería 9 al cuadrado, ¿sí? Bueno, ahí estamos aplicando ese teorema. Veamos cuánto nos arroja. 9 al cuadrado sería 81 y otra vez 81. Esto nos daría Ciento 162. 62. Correcto, correcto. Ahora, pasa algo importante.
quiero que, bueno, no, miren, ya no salió esta raíz, ¿no? Esta no es una raíz exacta, pero no quiere decir que van a sacar su calculadora para poner cuánto vale la raíz de 162, ¿no? Que les va a salir una cantidad decimal, ¿no? Bueno, no va por ahí, porque si se dan cuenta, las respuestas no están escritas con decimales, ¿verdad? Bueno, lo que se va a realizar a continuación es algo conocido como simplificación de raíces inexactas por medio de factorización, un tema muy común en estos exámenes. Déjenme explicarles en qué consiste. La idea central reside en el hecho de factorizar al radicando, es decir, factorizar al número que se encuentra adentro, en este caso 162. Pero ¿qué cosa es factorizar? ¿No? Factorizar un número significa reescribirlo en forma de una multiplicación. Bueno, podría alguien decirme, oye, pero hay varias formas de escribir al 162. Cierto, cierto, pero la que nos interesa es una que sí tenga raíz exacta. Y miren, creo que desde el principio ya estaba ahí soplándonos la idea. Esto es igual a 81 por 2, ¿sí? 81 por 2 es una factorización bien clara de 162. Ahora, ¿y para qué hacemos esto? Bueno, pues porque una propiedad de las raíces es la posibilidad de poder separar a los factores de esta manera. La raíz cuadrada de 81 por 2 es igual a la raíz de 81 por la raíz de 2. Y da la cuestión de que la raíz de 81, esa sí es una raíz exacta. ¿Podrían decirme cuánto vale la raíz cuadrada de 81? 9. 9. La otra, que es la raíz de 2, esa no es exacta y en realidad no se puede hacer nada con ella. Conclusión, la raíz cuadrada de 162 es igual a 9 veces la raíz de 2, lo cual nos conduce a el inciso A. ¿Sí? Bueno, este ejercicio me gustó mucho en realidad porque hay muchas, ¿cómo decirlo? Hay muchos aspectos de geometría que se están manejando en un solo ejercicio. Por un lado, la clasificación de los triángulos, ¿no? Para saber identificar, bueno, qué características tiene este triángulo. Evidentemente, el teorema de Pitágoras, ¿no? Como que fue la parte central de este ejercicio. Pero además, también debería decirles que se encuentra este procedimiento de simplificación de raíces. Tome nota de ello. Este es un procedimiento que comúnmente se realiza en geometría en estos exámenes. Simplificar raíces inexactas. ¿Sí? Insisto, alguien podría decir, oiga, ¿y cómo se te ocurrió que 162 era igual a 81 por 2? ¿No? Es como de dónde te sacaste esa idea de la manga, ¿no? Bueno, miren, obviamente este método de simplificación de raíces requiere práctica, ¿no? Familiarización, diría yo. Eh, pero también, pues les repito, la idea de factorizar estos números es que uno de los dos factores sí tenga raíz exacta. Pues, ¿cuáles son los números que tienen raíz exacta? El 1, el 4, el 9, el 16, el 25, el 36, ¿sí? Todos los cuadrados, ¿no? Tienen raíz exacta. Entonces, obviamente, pues la idea es esa, ¿no? Bueno, en fin. Hay mucha posibilidad de que haya dudas, ¿sí? Y bienvenidas si las hay. También debo decirles que este no es el único método para resolver este problema. También podríamos haberlo resuelto utilizando funciones trigonométricas, ¿sí? Utilizando, a ver, déjenme ver, aquí en este caso podríamos haber utilizado cateto opuesto e hipotenusa, la función seno de 45 también o sea, podríamos haber utilizado senos para resolver esto con trigonometría. Bueno, en fin, ¿hay alguna pregunta o comentario sobre este enunciado? ¿Todo bien hasta ahorita? Sí, todo bien. Bien, gracias. Bueno, ahora vámonos pues con el enunciado que tenemos aquí a la derecha, la pregunta 36. Dice lo siguiente. Si dos ángulos son complementarios y sus medidas son x y x menos 20, ¿cuál es el valor de x en grados? Bueno, tal vez aquí la cuestión que tendríamos que recalcar desde un inicio es esto.
complementarios. Es un concepto importante. Em, bueno, a ver, tal vez creo que prudente que escriba aquí esto, aquí arribita. Existen diferentes denominaciones de parejas de ángulos. Tenemos a los ángulos, este, ángulos complementarios, ángulos suplementarios y ángulos conjugados. Ujú. Bueno, entonces, a ver, los complementarios, que de hecho son los que vamos a requerir aquí, son parejas de ángulos cuya suma es igual a 90 grados. Los suplementarios son parejas cuya suma es igual a 180. Y los conjugados son aquellas parejas cuya suma da como resultado 360. ¿Sí? Bueno, entonces en nuestro caso, creo que con esto ya quedó claro qué es lo que tenemos que visualizar. Es de hecho una ecuación, ¿no? Vean, el primer ángulo es x, ¿de acuerdo? Y el segundo ángulo es x menos 20. Como son complementarios, puedo sumarlos, x más x menos 20. Y de antemano poner que esto es igual a 90 grados. Porque, insisto, son complementarios. Ese es un conocimiento que tenemos que saber sobre la clasificación de parejas de ángulos. Bueno, listo. Ya que hicimos esto, ahora, pues bueno, solamente lo que nos queda es, pues, resolver este, esta ecuación, ¿verdad? A ver, procedamos. X más x, 2x menos 20 igual a 90. 2x es igual a 90 más 20. Este 20 que está restando pasa del lado derecho y pasa pues sumando. ¿Sí? Bueno, 90 más 20 es 110. Y finalmente para despejar a la x, este 2 que se encuentra multiplicando pasaría dividiendo. Una combinación de geometría y de ecuaciones. Esto nos daría 55, que es justamente lo que nos están pidiendo. ¿Cuál es el valor de x? 55 grados. ¿Sí? Bueno, en fin, pues ahí lo tenemos, ¿no? Esta fue un ejercicio interesante porque, claro, lo primero que teníamos que plantear era que para descubrir el valor de una incógnita, tenemos que plantear una ecuación, ¿verdad? Pero si no sabemos este, cómo igualar la ecuación, pues teníamos que utilizar esta idea, ¿no? El hecho de que el hecho de que son ángulos complementarios. ¿Sí? Bueno. En fin, ¿hay algún comentario o pregunta sobre este tipo de enunciados? Bueno, sobre este ejercicio. ¿Todo bien? Sí, todo Bueno, Sí, bien. gracias, gracias. Bueno, miren, con esto iremos concluyendo esta parte de los ejercicios que quería mostrarles. Obviamente no son una muestra de todos los temas que se pueden ver, es solamente una porción, ¿no? Faltan bien varios temas más. Pero quería mostrárselos como una manera de que vieran, pues que hay ejercicios que son muy breves, otros más tardados. Miren, es una cuestión de familiarización. En el curso que vamos a plantear próximamente, o el que vendrá, pues la idea es, por supuesto, que tengamos unas primeras sesiones de revisión de los temas, así como se los mostré hace unos minutos cuando les expliqué cómo era el concepto de proporcionalidad. Y después, la idea es que hagamos esto, resolver ejercicios de exámenes anteriores, no pensando que van a ser los mismos, ¿no? Pero sí para que se familiaricen con el razonamiento de este tipo de preguntas, con su agilización para hacer cuentas, con algunas estrategias, incluso para discriminar respuestas correctas de las incorrectas, ¿sí? Bueno. En fin, quisiera por supuesto preguntarles si hay alguna duda sobre pues todo lo que hemos comentado en esta tarde. No sé si hay algún comentario,
antes de finalizar? ¿Todo bien hasta ahora? Todo bien. Bueno, ahora, déjenme entonces finalizar con este comentario. Primero que nada, por supuesto, quisiera agradecerles el hecho de que se hayan tomado estos minutos para para, pues sí, juntos resolver estos ejercicios. Em, ya, bueno, la idea, por supuesto, es que ustedes también se replanteen la relación que tienen con esta materia, ¿no? Traten de no generar una aversión, porque ya vieron que a la larga, pues es más contradictorio o contraproducente rechazar a la materia por alguna experiencia negativa, quizás, no lo estoy aseverando porque no los conozco ni conozco sus historias, pero quizás en el pasado. Em, Espero verlos próximamente. De todas maneras, si no nos vemos más adelante, de todas maneras, pues espero que esta sesión les haya servido en general para, pues, replantear la relación que tienen con esta materia, ser conscientes del tipo de ejercicios que vienen en los exámenes de admisión, pero también debo de felicitarlos por el hecho de que ya se empiecen a preparar para esto. Los exámenes, si bien tienen temarios que varían en realidad muy poco, en la parte de matemáticas, debo decirles, los temas en general son aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, cálculo y algunos probabilidad y estadística, ¿sí? Entonces, es un tema, ¿cómo decirlo? Es un temario ambicioso que debemos de cubrir. Entonces, si ya desde ahorita están empezando a familiarizarse o al menos tienen alguna inquietud sobre empezar a prepararse, es una muy buena decisión el hecho de que se empiecen a preparar más temprano que tarde, ¿sí? Bueno, no hay más que quiero decirles por el día de hoy. De nuevo agradecerles su participación, que tengan un buen fin de semana, ¿no? Y pues por mi parte sería todo por hoy. Si tienen alguna dudas respecto de las inscripciones o de la cuestión logística, pues háganla externar con el coordinador que los invitó a la sesión. Y pues por mi parte sería todo. Que tengan un buen jueves y pues nos vemos. Espero verlos próximamente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.